Gracias por darme la sesión inaugural de esta actividad académica. Bien, como ya se anunció, doctoras, doctores, y muchísimas gracias por su asistencia virtual, ¿no? Hay casi medio millar de personas, muchas gracias. Siempre Udeápolis con un gran poder de convocatoria y algo muy parecido, pues ya no digo un aula presencial, ¿no? Sino un auditorio con tantas personas. Bueno, como ya está anunciado, doctoras, doctores, vamos a ver el tema de acto jurídico, ¿no? Un tema polémico, de alta relevancia práctica, alta relevancia teórica también, ¿no? Cuando nos detenemos en los aspectos generales de este tema, hay una situación ahí bien singular, ¿no? Porque como tiene fama, fama bien ganada, el tema de acto jurídico, pues, tiene pesado teórico, pero al mismo tiempo de enorme interés práctico, ¿no? Pensemos nada más, y vamos a ver algo de eso ahora, en los procesos de nulidad, anulación, ineficacia de acto jurídico, que en cualquier judicatura que ve temas civiles, esos temas están a la orden del día, ¿no? Vamos a analizar este tema entonces, doctoras, doctores, y vamos iniciando. Acto jurídico, definición, elementos y clasificación. A ver, aquí viene, a mí me toca desarrollar acá, lo voy a hacer de la manera más práctica y clara posible y va a haber un espacio para las preguntas al final, ¿no? Como dijo el doctor Rieder, pueden ir formulando sus preguntas en el chat también, para que no se vayan a olvidar luego. ¿Acto o negocio jurídico, no? Es la pregunta de siempre, la pregunta de toda la vida, ¿no? Y que, claro está, las profesoras, los profesores resuelven, enfrentan de forma distinta. A ver, aquí decir lo siguiente, ¿no? Acto y negocio, en la terminología del Código Civil peruano, son sinónimos a nivel del Código Civil. Pero si uno va a la doctrina, va a encontrar desde luego varias diferencias. El fundador del derecho civil, tal como lo conocemos hoy en día, ¿no? Savigny, hace ya casi 2 siglos, ¿no? A mediados del siglo XIX, eh, dividía o hablaba de dos grandes tipos de hecho jurídico, ¿no? El acto y el negocio. Y claro, en doctrina, ¿cuál es la diferencia entre acto y negocio? Ambos son voluntarios. Es importante, tiene un papel relevante la voluntad de los sujetos, ¿no? Ah, ese es el factor común. Acto y negocio, en ambos la voluntad es necesaria para que se den los efectos legales, los efectos jurídicos. Si no está la voluntad, si este evento, este comportamiento, ¿no? En que consiste el acto del negocio, no se hace voluntariamente, no produce los efectos que debiera producir. Ese es, insisto, el factor común. ¿Dónde está la diferencia? En el poder de autorregulación, en el poder de establecer las propias reglas de juego. Entonces, como decía, aquí tiene una frase, por lo menos a mí que me parece bien interesante, el profesor Werner Flume, paisano de Jacobs y Roxin, ya fallecido Flume, decía que en el negocio jurídico los sujetos tienen una competencia que el sistema jurídico les otorga para establecer regulación a sus propios intereses. O sea, los ciudadanos, todos nosotros,
El ordenamiento jurídico nos da una competencia para reglamentar nuestros intereses particulares. Establecemos, pues, nuestras propias reglas de juego. El sistema legal, el sistema jurídico nos confiere eso, ¿no? Y en el acto jurídico, no. Mm. Todo ya está preestablecido por la ley. Todo está preestablecido por la normativa. Voluntario, sí, pero los efectos dependen enteramente del ordenamiento. El ordenamiento es el que se encarga de todo a nivel de efectos. En cambio, en el negocio jurídico nosotros podemos regularnos, establecer nuestras propias reglas. Por eso se habla de poder de autorregulación. Entonces, vamos a ejemplos. El negocio jurídico por excelencia, ¿cuál es? El contrato. Como todos sabemos, en el contrato podemos establecer con libertad nuestros términos y condiciones. Establecemos cláusulas, plazos, nuestras propias reglas de juego. Hay amplia libertad para eso. En cambio, eso es en un contrato, insisto. Pero pensemos en el reconocimiento de un hijo. Allí no hay libertad de regulación. Yo no puedo condicionar el reconocimiento de un hijo. Yo no puedo decir, bueno, voy a reconocer al menor, pero no me voy a hacer cargo de sus alimentos, o me hago cargo de todo menos de su educación. Ese tipo de cosas no se puede regular. Si el sujeto libremente reconoce al hijo, todos los efectos, todas las implicancias del reconocimiento ya las preestablece la ley. Así funciona el acto en sentido estricto. Otro ejemplo de acto en sentido estricto, la adopción. También sus alcances están predeterminados por la normativa. No hay espacio para la autorregulación allí. Otro ejemplo de negocio jurídico lo tenemos en el testamento o en la oferta, donde los sujetos, insisto, tienen esta competencia para reglamentar sus intereses. Por una cuestión de tradición, podríamos decir, la figura del negocio jurídico se terminó llamando en el Perú o se terminó utilizando el término acto, ¿no? De tal manera que ese artículo 140 del Código Civil que contiene el concepto, contiene la definición de acto jurídico. Ese artículo 140, doctoras, doctores, es la definición clásica de negocio jurídico. Si uno ve un texto antiguo de derecho civil europeo, va a encontrar definido al negocio en los términos del artículo 140 de nuestro Código Civil, lo que el Código Civil llama acto. Ahora hay toda una historia detrás, ¿no? Que demandaría una conferencia entera, pero lo cierto es que lo que el Código Civil peruano llama acto es lo que en doctrina se conoce como negocio. Pero hay una pregunta que es inevitable, una pregunta que no podemos evadir. Doctor, si al acto, si al negocio le llaman acto, ¿cómo le llaman al acto? Ya esa pregunta viene por sí sola. O sea, si el Código Civil al negocio le llama acto, ¿cómo le llama al acto?
no tiene una denominación en nuestro país, doctores. Lo que ocurre que el negocio jurídico en el Perú, como en otros países, como Brasil o Alemania, tiene un paquete de normas que se aplica a todos los negocios. Un paquetito de reglas, de normas que se aplican a todos los negocios jurídicos, desde un contrato hasta una oferta, pasando por la constitución de una persona jurídica. Y a ese paquete de normas, están en el libro segundo del Código Civil, y el Código Civil peruano, en lugar de llamarle negocio, le puso la etiqueta de acto. Ah, ok, entonces al negocio le llaman acto. Y al acto, no, es que no hay una regulación general del acto, pues, del acto en sentido estricto. No hay, no tenemos. El artículo 185 del Código Civil de Brasil dice, ¿no? Porque tiene la lógica del negocio, como acá. Dice, a los actos jurídicos que no son negocios, se le aplicará las reglas, la regulación de los negocios en tanto no haya incompatibilidad. El Código Civil brasileño se pone en la categoría del acto y diferencia el acto negocial del acto no negocial, del negocio jurídico y el acto jurídico. Pero el Código Civil peruano no hace eso. Entonces no hay una denominación para el acto de manera general en nuestro país. Dicho esto, aterricemos esto con los plenos casatorios civiles, ¿no? La jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema. Dice el fundamento 138 del quinto pleno, uno de los plenos que más ha tocado la temática del acto, negocio jurídico, junto con el noveno pleno. Lo que ocurre finalmente con el negocio jurídico es, fíjense, doctores, la autorregulación de intereses privados. Ahí está. Puedo reglamentar, regular mis propios intereses. Ese es el corazón de un negocio. Si al celebrar el acto yo carezco de este poder autorregulador, entonces no estoy ante un negocio. Estaré ante otra cosa, pero no ante un negocio. Y con ello dice, no nos estamos refiriendo a una regulación del sistema de fuentes legales de nuestro ordenamiento, sino que se establece este estatuto negocial a partir del ejercicio de la autonomía privada de los sujetos de derecho. Doctor, ¿qué quiere decir eso? ¿Es fuente de derecho los contratos? ¿Los actos o negocios jurídicos son fuente de derecho? Como ustedes recordarán, doctoras, doctores, está la famosa que todos hemos estudiado en Introducción al Derecho, la pirámide de Kelsen, en la cúspide de la Constitución. Abajo, la normativa más sencilla de alguna municipalidad, gobierno local. Los contratos, porque los contratos contienen regulación. Los contratos van a regular conducta, los contratos se tienen que obedecer. Los negocios jurídicos, entonces, son parte de la pirámide de Kelsen, ¿son normas o no? No lo son. No lo son. Y el quinto pleno no lo son. Son actos de autonomía privada. ¿Por qué no son normas? Por una razón muy sencilla. La famosa pirámide de Kelsen, la regla más sencilla de un municipio hasta la mismísima constitución, todas esas normas buscan, se supone, no se supone, el bienestar general. Estas reglas, estas normas, se dictan buscando alcanzar fines sociales, fines públicos, fines de la comunidad, de la colectividad.
En un contrato, Juanito y Pepito celebran un contrato, buscan el bienestar social y no pueden pensar en sus propios intereses. No, todo lo contrario. Regulan sus intereses propios, buscan alcanzar un fin individual. Más bien, si un alcalde, una autoridad municipal pretendiera algún fin propio, particular, con un decreto de alcaldía u ordenanza, se puede meter en problemas. En cambio, un negocio jurídico está destinado a atender estos intereses individuales. Esa es la pequeña gran diferencia. Y en esa línea está el quinto pleno casatorio civil, ¿no? Este presente vinculante de la Suprema. Ahora, otra cosa, para ir cerrando este primer punto, doctores, para ir otros temas que tocar. El artículo 140 dice, ¿no? Manifestación de voluntad destinada a crear, modificar relaciones jurídicas. O sea que cuando se celebra un negocio, las partes deben tener una finalidad, un objetivo jurídico. O sea, para saber si estoy ante un negocio o no, tengo que observar, tengo que chequear bien si hay un objetivo jurídico de por medio. Y si no lo hay, ¿qué va a pasar si no hay un objetivo jurídico de por medio? ¿Qué va a ocurrir? No va a haber negocio. Esto del objetivo de la finalidad jurídica o el fin jurídico, doctoras, doctores, ha sido muy, muy criticado desde antaño. Antiguamente se decía, ¿no? En el negocio o acto jurídico tú buscas una finalidad jurídica, buscas un fin jurídico, pero buscas los efectos jurídicos, es decir. Oiga, pero si yo no sé nada de derecho, ¿qué pasa si soy una persona completamente ajena al derecho? O sea, busca el efecto jurídico, ya, seguramente el abogado, el abogado. Pero si yo soy una persona ajena a lo normativo, ajena a la profesión legal, cuando yo celebro un negocio voy a ser consciente de los efectos jurídicos. O se puede decir que yo he actuado voluntariamente apuntando a conseguir ciertos efectos jurídicos. Eso es bastante discutible. Cuando el sujeto celebra un negocio, busca alcanzar, como bien lo advierte el pleno y la doctrina citada, ¿no? Por él, es una finalidad práctica. El fin práctico. No se busca un fin jurídico. Caramba, si se buscara un fin jurídico, tendríamos que llegar a la conclusión descabellada, por supuesto, de que solo los abogados pueden celebrar ese tipo, los negocios. Solo las abogadas, solo los abogados, estudiantes de derecho y nadie más. Eso es pues inaceptable, ¿no? Negocios jurídicos los celebran todos los ciudadanos, todas las personas, no solamente los que tienen conocimientos legales. Eso no es dable, ¿no? No es admisible. Es por esa razón que se dice que cuando se celebra el negocio, en realidad las partes buscan alcanzar un fin, una meta práctica. Y esto sirve para la interpretación. Se habla de la interpretación teleológica de los contratos, de los actos o negocios jurídicos. ¿Qué implica esa interpretación teleológica? Alcanzar, tener en cuenta la finalidad práctica.
Cuando se celebra un negocio jurídico, no es dable que se exija que todo, que las partes estén siempre con abogado. O sea, sería absurdo decir, ¿usted quiere celebrar un contrato, un negocio? Sí, ya, tiene que tener abogado de todas maneras, ¿eh? Porque usted tiene que diseñar bien y esclarecer bien la finalidad jurídica que persigue. No, nada que ver, nada que ver. Se trata de un fin práctico. Y para alcanzar ese fin práctico no es indispensable que esté presente la abogada o abogado. Así de sencillo. Entonces, eso, doctoras, doctores, en relación al negocio jurídico o acto. Tener en cuenta que inclusive las sentencias de pleno casatorio civil de la Corte Suprema, como el quinto pleno que estamos citando acá, o el noveno pleno, o el octavo pleno casatorio, hablan no ya de acto, o muy poco de acto, hablan de negocio jurídico. Ahora, los componentes del negocio. ¿Cómo se estructura el negocio jurídico? Taboada enseñaba que habría tres factores constitutivos de un acto o negocio jurídico: presupuestos, elementos y requisitos. Presupuestos, elementos y requisitos. ¿Qué decía Taboada? Presupuestos son esos factores o componentes que están antes de la celebración del negocio. Como se dice presupuesto, antes de hacer debo contar con mi presupuesto, no antes de hacer X, Y cosa, igual acá. Antes de pensar si va a haber negocio o no, hay que chequear que estén los presupuestos. Por eso se llama presupuesto. Tienen una existencia o tienen que tener una existencia previa. Después están los elementos. Estos sí ya son los factores constitutivos del negocio jurídico, el material de que está hecho el negocio. Si nuestro atuendo es de tela, de hecho, de eso está hecho nuestros atuendos, nuestra ropa, bueno, ¿de qué está hecho un negocio? De manifestación o declaración de voluntad, como vamos a ver, es el elemento. Y los requisitos son las características que tienen que reunir tanto los presupuestos como los elementos. Entonces, presupuestos, factores que tienen que estar antes. Elementos son los ingredientes propiamente del negocio. ¿De qué cosa está hecho el negocio? Elementos. Y vienen los requisitos, características que deben reunir presupuestos y elementos. ¿Cuáles son los presupuestos? El sujeto y el objeto. ¿Y qué es el objeto? Bueno, siguiendo la lógica de Taboada, el objeto serán los intereses. Y claro, ¿no? Si celebramos un contrato, un acto, negocio jurídico, esa regulación va a recaer sobre algo, ¿no? Esa regulación sobre algo va a tener que recaer. ¿Sobre qué recae? Sobre los intereses de las partes. ¿Qué van a, si el negocio jurídico es un acto de autorregulación, entonces sobre qué recae? ¿Cuál es el objeto? Intereses. Sujetos, objeto, intereses. Elementos. La declaración de voluntad, la manifestación de voluntad y su finalidad.
La declaración o manifestación de voluntad como acto voluntario que es, como acto libre que se supone tiene que ser, ¿no? Esa manifestación de voluntad, como veremos, tiene que tener una forma, pero esa manifestación de voluntad como acto libre que es, debe tener necesariamente una finalidad, porque al ser un acto voluntario, tiene que tener una meta, es inevitable. Tiene que tener una meta, un objetivo. Todo acto voluntario apunta a algo. Todo acto voluntario apunta a algún sitio. O sea, no puede quedar como que en la nada, ¿no? Eso decía Yering en su obra El fin en el derecho, ¿no? Todo acto voluntario apunta a un fin. La manifestación de voluntad es un acto voluntario e intrínseca a ella hay una finalidad, un objetivo. Entonces, si yo voy a una notaría, por ejemplo, y veo las escrituras de compra-venta, ¿qué voy a notar ahí? Manifestaciones de voluntad, la exteriorización del querer de las personas. Quiere adquirir, quiere transferir, quiere conseguir un dinero por ello, quiere reglamentar de cierta forma un emprendimiento colectivo. Esto es una persona jurídica. ¿Qué regulación va a haber? Eso va a ser producto de una declaración o manifestación de voluntad. Y bueno, los requisitos, ¿no? Como ya habíamos dicho, los requisitos son características de los presupuestos y los elementos. ¿Cuáles son los presupuestos? El sujeto, ya dijimos. ¿Qué requisito debe tener? La capacidad plena. El objeto, los intereses. ¿Qué requisito debe tener? Los intereses deben ser posibles de realizar. Deben ser de posible realización. Los intereses tienen que concretarse de alguna manera. Los elementos, la declaración de voluntad, tiene que tener una forma. La forma es un requisito. Y la finalidad debe ser lícita. Esa finalidad concreta, esa finalidad específica. El fin práctico. Ese fin práctico, concreto, particular, que las partes buscan alcanzar, ese fin práctico no puede ser ilícito, no puede violar la ley. Al contrario, tiene que estar sintonizada con ella. Criterios de clasificación por las partes y por los alcances sobre el patrimonio. Bueno, Carneluti era un autor bien fanático de las clasificaciones. Podríamos hablar de varias clasificaciones. En esta ocasión vamos a hablar de dos importantes, ¿no? Por el número de partes. Como sabemos, allí se habla de unilateral, bilateral, o plurilateral para otros. ¿Qué significa? Que las partes que celebran el contrato tienen una diferenciación, por lo menos formal, y ya tenemos este, este primer criterio. Entonces, por el número de partes, unilateral, bilateral, plurilateral, tetralateral, etc. A ver, ejemplo de unilateral, el otorgamiento de un poder.
el testamento, la oferta. Bilateral, un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento. Oiga, doctor, y trilateral, bueno, por lo menos para nosotros, la cesión de posición contractual. Trilateral, si los tres, cedente, cesionario y cedido, si los tres no están de acuerdo, no hay operación. Podríamos hablar hasta de un tetralateral. ¿Qué pasa si en la cesión de posición contractual lo que se va a ceder es un contrato que ya tiene sus garantías hipotecarias y se quiere ceder con todo y garantías? Y los garantes son terceros dadores de hipoteca, son ajenos, no son parte del contrato, son terceros. ¿Qué pasa en eso, en ese contrato, doctores? Si lo quiero ceder, deben participar al menos cuatro. Es un ejemplo de tetralateral. El cedente, que cede el contrato, el cesionario, que adquiere el contrato, el cedido, que se mantiene en el contrato, y este garante, que tiene que dar su venia para que todo se mantenga. Estaríamos hablando hasta de cuatro. Entonces, eso en relación a la clasificación, ¿no? Otro criterio de clasificación importante, doctores, es sobre los alcances que tienen el patrimonio del sujeto, ¿no? Acto de disposición versus acto de administración. Repito, acto de disposición versus acto de administración. Esta es otra clasificación que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es un acto de disposición? Un acto que implica alterar, modificar, más allá de para bien o para mal, ese es otro tema. Es un acto o negocio jurídico que modifica sustancialmente la esfera patrimonial de una persona. Insisto, sea para bien o para mal. Hay un acto fuera de lo común. En cambio, el acto de administración es un acto de mantenimiento, de conservación de un activo, acto de mantenimiento, de conservación de un bien. Acto de disposición, entonces, un acto que implica modificar sustancialmente el patrimonio. Un acto de administración no implica ese cambio, el patrimonio se mantiene constante. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de esto. Elementos esenciales, la declaración de voluntad, siguiendo la forma determinada. ¿Cuál es la forma? Ya hemos dicho, principio de libertad de forma, salvo que la ley diga otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso ya de una formalidad, todo negocio, como veremos, tiene una forma. Todos. No hay negocio que no tenga una forma. Ya otra cosa será que tenga una formalidad, que es una forma que la ley pide, como ya vamos a ver. Ahora, aquí, continuando con esto de la estructura del negocio, cuando se habla del consentimiento, se habla de la declaración de voluntad. Cuando se habla de un contrato, ¿cuál es su declaración de voluntad? Digamos, el consentimiento. Ahora, el objeto, ya vimos los intereses. Y tenemos la finalidad, la causa, ¿no? Ahora, sobre el objeto, doctores,
Ha habido varias teorías, ¿no? Unos dicen que es la relación jurídica, otros dicen que son los bienes, en fin, hay varios criterios, ¿no? Para el objeto, no hay una sola posición. Pero fíjense, doctores, lo que ocurre es que eso es un tema de etiquetas. Hay que reconocer que nuestro Código Civil utiliza el término objeto de manera ambigua. Y no solo el término objeto, ¿eh? O sea, tantos otros términos nuestro Código Civil utiliza de forma ambigua. ¿Qué quiere decir ambiguo? Que tiene más de un sentido. Si se pregunta, si nos dicen algo por el objeto, uno podría decir, ok, del objeto ya está bien. Mm, ¿Cuál de los objetos? ¿El del 140? ¿El del 1402? ¿El del 1403? ¿O el del 1409? ¿Cuál objeto? ¿De cuál de todos estamos hablando? O sea, el término objeto está utilizado de manera desordenada. Ahora, Taboada decía que eran los intereses tomando en cuenta que se refería al objeto del 140. Y el objeto del 140 dice, no, para la validez del negocio se requiere objeto. Evidentemente, cuando dice para la validez del acto del negocio se requiere objeto, ese objeto tiene que estar antes de la celebración del acto o negocio jurídico. No puede estar después. Es un prius, algo previo. Tiene que estar antes. ¿Y qué está antes? Los intereses, no la relación jurídica. La relación jurídica es más bien un efecto del negocio que viene después, pero si nos centramos en el objeto del 140, es algo que tiene que estar antes de los intereses. En esta lógica dice el fundamento 139 del quinto pleno. La orientación adaptada es claramente declaracionista, dice sobre la base del artículo 168 del Código Civil, que señala que para interpretar el acto jurídico se debe tomar en cuenta únicamente la voluntad manifestada. Dice que al haberse optado por la teoría de la confianza, están admitiendo de manera implícita el sistema declaracionista. Bueno, entonces, cuando hablamos del consentimiento, hablamos de esta declaración o manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad se ha dado para atender ciertos intereses que serían el objeto. Ahora, todo esto está interrelacionado, ¿no? Porque obviamente la finalidad es desarrollar, concretar esos intereses. O sea, como que ahí pareciera que se confunde objeto con finalidad. Cuando se habla de la causa o finalidad, se dice más recientemente, ¿no? La causa o finalidad, el fin o función económica concreta. La finalidad o causa es el fin concreto que busca el negocio. No es un fin en abstracto, es un fin en concreto. Yo tengo que mirar, yo tengo que observar la finalidad específica de mi negocio. Entonces, voy a poner un ejemplo de esto del fin concreto, que me parece muy importante antes de llegar al siguiente punto. Voy a dejar de compartir solo con un fin didáctico. A ver, imaginemos que la señora Juanita tiene un departamento, dos departamentos, ya en un segundo piso. Los tiene
y se lo alquila uno a Pepito y otro a Juanito. Firma un contrato modelo, un contrato estándar con los dos. Se baja un contrato de internet y cambia los datos y celebra el contrato con Juanito y con Pepito. Juanito y Pepito miran, dicen, ya señor, está bien, todo bien, señora, gracias, gracias. Cambia los datos, listo. Luego resulta, doctores, que la dueña sorprende a uno de los inquilinos haciendo travesuras en el bien. Imaginemos que agarraron al bien de laboratorio para hacer droga. Imagínense. Le dan un uso indebido. La arrendadora, la dueña, descubre al inquilino que está haciendo eso, lo pilla. ¿Y qué dice el inquilino? Señora, seamos socios, no me venda. ¿Cuánto le estoy pagando de renta? 1.500. Señora, le voy a pagar el doble, pero apóyeme, no me delate, que esto quede entre nosotros. Entonces la señora dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgarte, muchacho? Está bien. Y al toque hacen una adenda. Y en la adenda simplemente se cambia el monto. Entonces tenemos dos contratos de arrendamiento. El del inquilino tranquilo y de este medio malcriado, travieso. El de este último, la renta se ha duplicado. Pero después es un contrato estándar bajado de internet. Ambos contratos tienen la misma finalidad genérica: transferir el uso temporal de un bien por dinero. Pero lo que es evidente es que los dos tienen finalidades concretas, fin concreto diferente. En el primer caso es un fin lícito, ¿no? Un chico que alquila, qué sé yo, para estar cerca de su trabajo, ¿no? Para estar cerca de su centro de estudios, la típica, ¿no? Que se mudan más cerca de donde trabajan o donde estudian. Pero en el otro caso es un fin torcido, ¿no? Se está usando para concretar ilícitos. Cuando se habla del fin ilícito, incluso como causal de nulidad 219, inciso 4, ¿de qué finalidad me está hablando? De la específica, de la concreta, no de la genérica. Porque si me hablan de la finalidad genérica, caramba, ningún contrato de compra-venta, arrendamiento, qué sé yo, tendría fin ilícito, todos serían lícitos. En el ejemplo que les acabo de proponer es claro que un arrendamiento se volvió ilícito, mientras que el otro se mantiene lícito. A pesar de que son el mismo formulario bajado de internet. Porque para interpretar o identificar el fin práctico, no me debo detener simplemente en el papelito, sino que tengo que analizar todo el contexto. Oiga, doctor, pero eso se tendría que demostrar, no me veo probatorios. Ah, no, sí, obviamente, pues, obviamente, tiene que estar probado. Bueno, regreso. Bien, la forma. El principio es el de libertad de forma. Yo quisiera destacarles a ustedes, doctores, un punto de conexión, un vaso comunicante entre la representación, que no vamos a ver acá,
pero pertenece a la temática de acto jurídico, ¿no? La representación y la libertad de forma. Históricamente, ambos tienen algo en común. ¿Qué cosa, doctor? Ambas son instituciones hijas del capitalismo. Ambas nacen de la necesidad de darle más rapidez al tráfico jurídico. Max Weber, ¿no? Este gran pensador alemán, decía, ¿no? El mercado es una institución, una figura, un fenómeno que tiende a crecer sin parar. El mercado demanda, la circulación de bienes y servicios demanda que sea más rápido, más rápido, más rápido. ¿Eso qué exigió? Que aparezca la representación, que a través de los representantes un solo sujeto pueda celebrar varios actos o negocios jurídicos al mismo tiempo. Exigencia del mercado. Y la libertad de forma, que los actos o negocios jurídicos de intercambio se hagan de la forma que los particulares quieran. ¿Para qué? Más velocidad también para el tráfico jurídico. Y esa es la regla tanto en el civil law como en el common law. Ahí las doctoras, doctores, seguidores de la serie Suits no me dejarán mentir que en más de un episodio hay contratos importantes que se celebran en una servilleta. Ese es el principio de libertad de forma. Que opera, aplica también en el Perú conforme al artículo 143 del Código Civil. Si la ley no me dice nada, yo celebro mi acto o negocio jurídico de la forma que quiera. Todo negocio tiene forma, pero no formalidad, ¿no? Frase que acuñó por el 143 y en doctrina, pues son Fernando Vidal, ¿no? Claro, si el negocio jurídico no tuviera forma, sería pues un fenómeno puramente psicológico. Esa manifestación de voluntad tiene que manifestarse de alguna manera, la forma, verbal, por escrito, gestos, señales de humo, ademanes, etcétera. Siempre tiene que haber una forma. Y la regla es forma libre. Ahora, hay ciertos actos o negocios que, para bien o para mal, el legislador considera especialmente importantes. Hay actos o negocios jurídicos, para bien o para mal, que el legislador considera de repente, caray, un poquito delicados, un poquito delicado hacer. Pues el legislador dice, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos aquí? Me parece que este acto es muy delicado. No puedo aplicarle el principio de libertad de forma. Tengo que establecerle formalidades. ¿Para qué? Para que el sujeto, el ciudadano, antes de realizarlo, se lo piense bien. No se vaya a precipitar. Tiene que meditar, tiene que evaluar cómo, como legislador, cómo logro forzar eso, cómo logro conseguir, pues, que se lo piense dos, tres veces, con las formalidades. Ahora, como advertía el profesor Loman Luca de Tena en su clásico libro,
El legislador no es muy coherente muchas veces en esto. Por ejemplo, yo quiero vender mi casa, puedo hacerlo en un Starbucks, uso la servilleta del Starbucks y ya está. Podría. Ahora le quiero dar poder a mi hermana para que venda mi casa. Ese poder tiene que estar por escritura pública. Pero mi hermana puede celebrar la compra-venta también en el Starbucks, usando ese poder. Se advertía, pues, oye, eso no es muy coherente, ¿no? Pero bueno, el derecho en sí no tiene que ser coherente siempre, ¿no? Para bien o para mal, el legislador tiene sus criterios y bueno, en este caso, pues, hay una serie de actos o negocios donde se establece la llamada formalidad solemne. Es que hay dos tipos de formalidad: probatoria, llamada también ad probationem, y la otra ad solemnitatem. ¿Cuándo es la probatoria? Cuando la ley la exige, pero sin sanción de nulidad. La ley no establece sanción alguna, ¿no? O sea, al final del día yo lo puedo celebrar como quiera, no pasa nada. En cambio, la formalidad solemne sí es ya otra cosa. Si no cumplo con la formalidad, el negocio va a ser nulo. Repito, si no cumplo con la formalidad, el negocio se va a caer. Podré celebrarlo, pero la ley dice no lo has hecho de la forma que quiero o que yo estoy disponiendo. No, no lo hice así. Vos no vale tu negocio, pues tan simple como es. No vale y es nulo. Ni siquiera anulable o ineficaz, impugnable, no, nulo de frente. Para que sea nulo, doctoras, doctores, tiene que haber, como dice la norma, sanción de nulidad. Por ejemplo, en la transacción, en la donación de inmueble, se establece formalidad solemne. En el caso de la donación de inmueble, la donación tiene que ser por escritura pública, ¿no? ¿Qué pasa si no es por escritura pública? Ah, es nulo. Ah, ok. Eh, en la transacción o en la cesión de derechos, ¿también tiene que ser por escrito? Sí. ¿Formalidad solemne? Sí. Si no se hace por escrito, es nulo. Claro, en principio, doctores, uno no tendría que complicarse mucho acá, ¿no? En principio, uno podría decir, bueno, pues doctor, eso está facilito, ¿no? Depende si hay sanción de nulidad o no. Sí, claro, claro. En general es así, pero hay supuestos problemáticos. Uno, la hipoteca. Ad probationem o ab solemnitatem. Eso es bastante debatido. Para algunos dice, bueno, el 1099, doctor, dice que el monto del gravamen tiene que inscribirse para la validez de la hipoteca. Ujú. Pero otros dicen, no, que una cosa es la hipoteca contrato y otra cosa es la hipoteca garantía
Y entonces, como hipoteca contrato sí existe y al final del día no es tan solemne. Porque fíjese, el 1098 dice, la hipoteca se constituye por escritura pública y no hay sanción de nulidad. Entonces sería approbationem. ¿Qué pasa con el cambio de régimen patrimonial en las sociedades gananciales? Dice el código, ¿no? Para la validez se requiere la escritura. Ah, ¿Aprobaciones o solemnitat? Entonces, se presta, doctores, para la discusión. Un año después del noveno pleno casatorio civil, porque este tema, esta cuestión de la formalidad de la hipoteca se discutió en el noveno pleno casatorio civil. Como parte de las preguntas, digamos, ¿no? Si uno entra a la audiencia del noveno pleno, va a haber esa discusión. Ahí está. Al año siguiente, el 2018, hubo un encuentro jurisdiccional de jueces civiles para discutir precisamente ese tema. Es un tema controvertido. Y se supone que el tema de si es formalidad probationen o solemne debería ser pan comido, pero no siempre es así. Se puede eventualmente complicar. Las modalidades del acto o negocio jurídico. Las modalidades, doctoras, doctores, son herramientas, son cláusulas que nos permiten maniobrar, que nos permiten, en el buen sentido, manipular la eficacia del acto o negocio. Yo puedo ahí conducir, manejarme, modificar la eficacia a través de las modalidades. Recordemos que son tres en el código, ¿no? Mencionadas, reguladas. La condición, el plazo y el cargo o modo. Condición, plazo, cargo, modo. ¿Qué cosa será la condición? Es un hecho futuro e incierto. Ahí está. Un evento que aún no ocurre y su ocurrencia puede que sí, puede que no. Las partes no lo saben. El plazo, en cambio, es un hecho del futuro, pero cierto. Y se maneja principalmente, como su nombre lo indica, ¿no? Con lapsos, con periodos. Un mes, 2 meses, un año, 2, 3 años, 4 semanas. O sea, si yo digo un año, yo puedo decir abril 2050. Bueno, el 2050 va a llegar. Eso no está en discusión. ¿Quiénes van a llegar al 2050? Esa es otra pregunta. Como periodo, como lapso, como tiempo, el plazo siempre va a verificarse. Es cuestión de esperar nomás. En cambio, si yo digo, ¿no? Con la condición de que Juanito egrese con honores de la universidad, eso ya es una cosa un poco incierta, porque no depende solo de él, depende de una serie de factores, como las evaluaciones,
si tiene un problema de salud, si se recupera a tiempo, no. O sea, no se puede saber con certeza. Esa es la diferencia entre la condición y el plazo. Ahora, ¿en qué se parecen? En que ambos pueden ser suspensivos, ambos pueden ser resolutorios. Entonces, yo puedo decir, te alquilo este inmueble y este contrato va a empezar a regir si es que yo soy destacado a trabajar a otra ciudad. Eso está en veremos. Parece que me van a destacar, no sé, pero yo quiero ir alquilándolo de tal manera que si me destacan, el contrato empieza a producir sus efectos. Esa es una condición suspensiva. Si el señor está en el marco de un concurso interno para ser destacado, no queda muy claro si lo van a destacar o no. Otro ejemplo, en un contrato de transferencia de acciones. Oiga, le voy a pagar un poco más, le voy a dar un bono de tantos por ciento, si es que a fin de año, dice el comprador al vendedor, ¿no? Si es que a fin de año hay tal margen de utilidad. Si hay tal margen de utilidad, yo le voy a pagar un bono a usted, por ejemplo, dice el comprador al vendedor. Pero si una empresa va a tener o no utilidad, va a depender ahí también nuevamente de algo incierto para las partes, ¿no? Esa es una condición. Ahora, ¿la condición para qué está? ¿El plazo para qué está? Para destruir los efectos. Si la condición, el plazo es para que todo acabe, eso se llama resolutorio. Condición, plazo, resolutorio. Pero si esa condición, ese mecanismo está para que si ocurre los efectos se dan, o sea, los efectos se dan a partir de que se verifique la modalidad, eso ya es suspensivo. Entonces, los sujetos pueden establecer ambas modalidades en sus contratos, en sus negocios jurídicos. Ahora, en el caso del plazo, ¿no? Suspensivo, plazo resolutorio. En el tema del plazo, o sea, como ya hemos dicho, siempre se va a verificar y hay contratos, doctoras, doctores, que inevitablemente, ojo con esto, hay contratos que inevitablemente deben tener un plazo, como el contrato de alquiler o el contrato de obra. Todo contrato de arrendamiento tiene que tener un plazo resolutorio. O sea, por eso con cuidado en entender que de las modalidades son elementos accidentales, secundarios, no, porque a veces los plazos, que es un tipo de modalidad, los plazos son esenciales en algunos tipos de contratos de operaciones, como dijo, locación de servicio o un arrendamiento. Ahora, en el cargo o modo, tenemos un deber u obligación accesoria propia de los negocios gratuitos. Donaciones, testamentos. El beneficiario, valga la redundancia, ya no solo se va a llevar un beneficio, sino también va a tener que asumir una obligación, un deber, como dije, accesorio. Por ejemplo, ¿no? Oye, te estamos dejando, Pepito, Juanito, te estamos dejando este terreno, pero va a ser tu deber, vas a asumir la obligación de construir una losa deportiva para los jóvenes, los niños, los pequeños de la zona. Esa es una obligación accesoria. Te quedas con este terreno, pero dentro de este terreno vas a construir una biblioteca para todo el distrito. Cargo.
modo. Deberes complementarios dentro de actos gratuitos. Eso no lo voy a poner a una compra-venta o a un arrendamiento. ¿Qué sucede si el sujeto no cumple el cargo? ¿Qué pasa si le están dejando una millonada y le establecen un cargo y esta persona dice, no, yo no voy a hacer ese cargo. Ese cargo me va a quitar, me va a hacer perder plata. No, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa con el beneficio? ¿Qué pasa con la adquisición gratuita? ¿La pierde? No, no la pierde. La mantiene. El afectado por ese incumplimiento podrá activar la responsabilidad contractual, pedir una indemnización por incumplimiento de obligación, inejecución de obligación. Pero la adquisición gratuita no se va a perder. La adquisición gratuita, doctoras, doctores, se va a mantener. La adquisición gratuita, repito, insisto, no se pierde. La adquisición gratuita se queda. Doctor, pero entonces, al final, y este es otro punto que me parece importante, doctor, es explicar, y es clásico en este tema. Ah, doctor, pero si yo quisiera que la persona, o sea, supongamos tengo un cliente, tengo un asesorado, y él dice, mira, yo le voy a dejar estos activos a mi nieta, nieto, hijo, hija, le voy a dejar estos activos, pero yo quiero que haga algo. De tal manera que si no lo hace o no lo logra con éxito, pierda lo que le estoy dejando. Por ejemplo, el abuelo dice, ¿no? Ya, a mis hijos les dejo esto ya, pero a mi nieto favorito, yo le quiero dejar todo el tercio libre disposición. ¡Oh! Pero, yo quiero que él haga una labor social. Pero si no lo completa, que pierda todo. Cargo modo tiene que ser una condición eventualmente resolutoria o suspensiva. Lo cierto es que el cumplimiento de la actividad social sea determinante para la adquisición. Doctor, ¿cómo sería si fuese condición suspensiva? Mientras no hagas la labor social, no adquieres nada. Ah. Y resolutoria, si no haces la labor social en el plazo, digamos, 3 años, si no lo concretas con éxito, pierdes lo que te estamos dejando. Doctor, pero ¿cómo voy a diferenciar cargo de condición? Es, doctoras, doctores, un tema de interpretación. En genérico, va a depender de qué cosa quiera declarar. Quiero declarar un cargo, quiero declarar una condición ya. Pero en el caso concreto, vamos a tener que interpretar la declaración de voluntad. Y ustedes ya conocen las reglas básicas de la interpretación de los actos o negocios jurídicos. 168, 169, 170 del Código Civil. Se va a tener que hacer una interpretación. Claro, palabras más, palabras menos pueden marcar la diferencia, ¿no? Porque si se dice, vas a estar obligado a esto. Ah, ese es un cargo modo. Vas a tener este deber. Tendrás el deber de. Tendrás la obligación de. Deber, cargo modo. Pero si el tenor de la redacción cambia y es como siempre y cuando, sí, solo sí, o de frente, ¿no? Más directo o explícito, con la condición de que. Eso ya no es cargo modo. Eso es una condición. Hay que tener en cuenta que la condición también puede aplicar, obviamente, a los actos o negocios gratuitos. La condición puede aplicar a ambos, por si acaso. Entonces, es un tema de interpretación. ¿Cómo no hay ningún misterio.
¿Cómo diferencia uno del otro? Un tema de interpretación. Bien. Otro tema que se va a ir viendo y es altamente contencioso es esto de la inexistencia, validez y eficacia de un acto o negocio jurídico. Dentro de la invalidez está esta temática de la nulidad y la anulabilidad. A ver, doctores, quiero que miren primero la parte inferior de la PPT. Fundamento 21 del noveno pleno casatorio civil. Fundamento 21 del noveno pleno. El negocio jurídico ha de ser portador de intereses dignos de protección y las reglas que las partes se han impuesto a sí mismas como mecanismo para alcanzar la satisfacción de aquellos intereses. Esos intereses que son el objeto, en el sentido del 140, ¿no? Inciso 2. Han de guardar conformidad con las normas del ordenamiento jurídico. Es así que se habla de un proceso de calificación del negocio que permitirá concluir no solo si éste se ha celebrado con arreglo de derechos, sino además si ha producido sus efectos y si estos conservan vigor o si por alguna circunstancia no resultan exigibles o han venido a menos. Entonces, fíjese, hay que evaluar, hay un proceso de calificación, si se ha celebrado bien o no y si ha producido sus efectos o no. Y ahí este fundamento del noveno pleno cierra diciendo, esta calificación se realiza en 3 niveles. Esta calificación se realiza, repito, insisto, en 3 niveles. Relevancia, irrelevancia. Validez, invalidez. Eficacia, ineficacia. Cuando se habla de relevancia y irrelevancia, como lo desarrolla el pleno, eso es sinónimo de existencia o inexistencia. Lo primero que yo tengo que examinar, pues, si el negocio es relevante o no. Esto es si por lo menos existe como negocio propiamente o no. Es lo primero que yo tendría que revisar. Por ejemplo, si el acto negocio jurídico se ha celebrado en broma, si el acto negocio jurídico no se ha celebrado en serio, o si la declaración de voluntad no se ha completado, la declaración de voluntad ha quedado a medias, estamos en el plano de la inexistencia y relevancia. Para pasar del plano de la existencia, relevancia, al de la validez, para pasar de eso a ese siguiente punto, lo mínimo que se requiere es una voluntad o una declaración de voluntad, perdonen, se requiere una declaración de voluntad terminada, concluida. Una vez que la declaración de voluntad está terminada o concluida, digo, ah, caramba, esto es relevante. Ya tengo que chequear si es válido o inválido. Ahora fíjense lo que dice el fundamento 25. Conviene recordar que en el quinto pleno casatorio civil se ha señalado que la categoría de la inexistencia no es aplicable en nuestro sistema. O sea, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema nos da esa idea inicial, ¿no? La llamada inexistencia no tiene independencia frente a la nulidad. Lo que ocurre es que la inexistencia y la nulidad, conceptualmente, teóricamente, sin duda son temas diferentes. Eso es innegable, a todas luces, obvio, es algo, doctoras, doctores, más o menos evidente, ¿ya? Más o menos evidente.
Ahora, en el Código Civil, ¿cómo se sustenta esto? ¿Qué es lo que dice el Pleno en buena cuenta, no? El artículo 219, inciso 1, dice que causal de nulidad es la falta de manifestación de voluntad. Ahí está, pues. Si falta la manifestación de voluntad, si no hay manifestación de voluntad, no existe, pues. Y el código lo reputa como un tipo de nulidad. O sea, en un plano teórico, si no existe y nulidad son diferentes, pero el pleno dice, sí, pero está bien, teóricamente diferentes, pero conforme a nuestro derecho, lo mismo. A ver, veamos esto con un pequeño ejemplo. Juanito le propone a Juanita la compra-venta de un terreno por $200,000. Ella le contesta, ni hablar, lo máximo 150. Tú dirás, no, ¿qué te pasa? Te está pidiendo que baje demasiado. Ya, 180. Dame tu cuenta, voy a depositar. ¿Qué? No, no, mira, ya tenemos el contrato, solo que nos falta asumir. No, no, nada, nada. Simple y llanamente no nos hemos puesto de acuerdo. Estoy en el plano de la irrelevancia, porque la declaración de voluntad no está terminada. En cambio, si la declaración de voluntad se concreta, se termina, ya es relevante. Y paso a la validez. ¿La validez de qué va? Si cumplen las normas imperativas o no. Si no las cumple, será inválido y hay dos grandes modalidades de inválido, nulo y anulable. Las causales o las razones por las cuales es nulo, 219, las razones por las cuales es anulable, 221 del Código Civil, se entiende, ¿no? Ahora, sea válido o inválido, se pasa al último plano, la eficacia. Digamos que el válido tiene un comportamiento en el plano de la eficacia y el inválido también tiene un comportamiento en el plano de la eficacia. Cada uno tiene su desenvolvimiento. Entonces, hay válidos que son ineficaces, como válidos que son eficaces, e inválidos, inválidos que son eficaces, y obviamente inválidos que no producen ningún efecto. Si esta compra-venta del ejemplo hipotético respeta las normas imperativas que le son aplicables, entonces es válido. Habría que ver su eficacia. Doctor, pero si respeta todas las normas imperativas, entonces está bien, pues ¿por qué no va a producir efecto? Pero imagínese que tengo una condición suspensiva. No va a producir efecto alguno hasta que se verifique la condición. Válido, pero ineficaz. Ese es un ejemplo clarísimo. Se respeta toda la normativa, no se perjudica a nadie, pero no produce efecto porque hay una modalidad de por medio. Ese es el tema. Ahora, la nulidad, ¿cuándo se presenta? Cuando hay violación de normas que protegen intereses generales. Y esto se entiende así porque al ser un interés general el implicado, cualquiera puede reclamar.
En cambio, en la anulabilidad lo que está en juego son intereses particulares. Solamente puede reclamar y pedir la anulación el afectado o afectada por el vicio de anulabilidad. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? En la anulabilidad, interés particular; en la nulidad, un interés que se considera más general. Ahora, la ineficacia es falta de producción de efectos. Por oposición, la eficacia es que se cuenta con los efectos. Pero, ¿qué es un efecto jurídico, doctoras, doctores? Muchas veces se habla tanto, a veces por inercia, de efecto jurídico, que esto tiene efectos jurídicos, esto no los tiene, ya. Pero, ¿qué cosa es un efecto jurídico? Todos hablan de él, pero muchas veces no queda tan claro en qué consiste el efecto. Y eso es determinante, como pueden ver, repito, vuelvo a la segunda parte, los tres niveles, el último es eficacia. ¿Produce o no produce? ¿Qué es el efecto jurídico? El efecto jurídico, doctoras, doctores, viene de la norma, obviamente, pero el efecto jurídico es en simple la creación, modificación, extinción de ¿qué? De una situación jurídica, de un derecho, de un deber. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿este negocio, este contrato será eficaz? Yo me estoy preguntando, ¿este negocio, este contrato, conforme a ley, conforme a lo que dicta la normativa aplicable, produce derechos y obligaciones o no produce nada? Eso es la eficacia. Y como ya dije, el contrato puede ser válido, puede respetar las normas imperativas, pero el negocio a nivel de efectos puede estar dormido, como acabamos de mencionar. Ahora, igual la ineficacia, doctoras, doctores, eh, puede derivar, ¿no? Originariamente, o sea, es ineficaz desde el saque, o es una ineficacia que debe operar a pedido de parte. La ineficacia se maneja de ambas formas. Un buen ejemplo de ineficacia que opera a pedido de parte es la acción pauliana, que es un supuesto de ineficacia. El acreedor pide la ineficacia de un acto de su deudor que le es perjudicial para el cobro del crédito, ¿no? ¿Qué va a solicitar? La ineficacia de ese acto del deudor. No la nulidad, no la anulabilidad, no, la ineficacia. ¿Qué pasa si no solicita la ineficacia nunca? Bueno, no va a ser ineficaz. Solo va a ser ineficaz si a pedido de parte se cumplen los requisitos, si no, no. Es que tiene que venir un acreedor diciendo, me está perjudicando con su acto. Ah, ya, entonces plantea tu ineficacia. Y va a ser ineficaz, bueno, desde que está reclamando. Pero hay otras ineficacias que operan en automático, como la ineficacia de la actuación del falso representante. El representante que actúa sin tener poder de representación suficiente celebra un contrato o negocio nulo o ineficaz. El 161 del código nos dice que es ineficaz. El poder podrá ser nulo, pero el acto es ineficaz. Y es ineficaz desde cuando nace ineficaz, porque no tenía poder el representante. Nace ineficaz. La sentencia del interesado o que solicite el interesado sería declarativa. Bien, doctores, entrando al último punto, los vicios de voluntad.
Los vicios de voluntad son una causal ¿de qué? De anulabilidad. Los vicios de voluntad, repito, insisto, doctoras, doctores, son una causal de anulabilidad. 221 del Código Civil. ¿Cuáles son estos vicios? Error, dolo, violencia. Son los que están en el Código Civil. ¿Qué pasa con el error? El sujeto se equivoca. El sujeto comete un yerro. Se equivoca, se confunde, ¿no? Tiene una falsa, una incorrecta, ¿no? Representación de la realidad. Cree que es X, pero en realidad es Y. Cree que es Z, pero en realidad es W, digamos. Eso es error. El sujeto se equivoca cuando celebra el acto o negocio jurídico. Se confunde como se quiera considerar. ¿Esa equivocación me da derecho a anular el contrato, doctores? Ahora dejo de compartir. Ya estamos en el último tramo, gracias a los que están haciendo un esfuerzo para mantenerse conectados o con la cámara prendida. Por un error, o sea, yo celebro un contrato, como diría Chespirito, ¿no? Ay, se me chispoteó, perdón, me equivoqué. Ya no quiero. O sea, se puede anular, sí, pero siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Uno, que el error se refiere a un aspecto trascendental, lo que se llama error esencial. Bueno, doctor, si alguien que ha metido la pata va a querer desligarse de un contrato, evidentemente va a ser porque el error es relevante. Sí, sí. Pero falta el otro requisito, el más complicado. El error tiene que ser conocible. ¿Qué significa esto? Patente es un error, una torpeza que salta a la vista, que la otra parte se pudo haber dado cuenta. O me corrijo, que la otra parte se debió haber dado cuenta, pero no, se le pasó. Eso es error conocible, que cualquier persona con diligencia puede advertir su presencia, ¿no? Oiga, usted se está equivocando. Claro, porque se entiende que ese es el deber. Señor, se está equivocando. Señor, tiene este error, tiene usted esta equivocación. Porque el error es patente, salta a la vista. Si el error, la equivocación, por más grave que sea, no es conocible, el sujeto se queda ahí. Lamentablemente se va a tener que comer ese sapo. No va a poder zafarse del contrato. El contrato, doctoras, doctores, va a quedar ahí. Pero tengo un error, puedo demostrar que me equivoqué. Tengo todas las pruebas de que me equivoqué. Tengo toda la evidencia de que cometí un error. No. ¿Era conocible o no? Bueno, la otra parte no se pudo dar cuenta, entonces no se va a anular, porque tiene que ser conocible. Ahora, fíjense, aquí hay una situación curiosa, ¿no? Como en el error, ambas partes se equivocan, o sea, el que comete el yerro y el otro que no avisa, a ambos se les pasó. Como a ambos se les pasó, cuando el negocio se anula por error, no hay indemnización. Ya repito, cuando el error es causal de anulación, no hay indemnización entre las partes. ¿Por qué? Insisto, se entiende que ambos han cometido una torpeza.
El que se equivoca y el otro que debiéndose dar cuenta, debiendo advertir la equivocación, no se percató. Torpes ambos, se anula e indemnización para nadie. No hay mucha jurisprudencia sobre esto, les diré, doctores, hago los ejemplos típicos de los textos, jurisprudencia nacional al menos, no. Pero ahí está ese vicio de voluntad. Luego viene el dolo. En el dolo tenemos un error inducido. O sea, alguien ha provocado el error. Ya no se trata de que la persona se equivoca y es algo de ella, es algo espontáneo. No, no. El profesor italiano Francesco Gazzoni decía estafa contractual, estafa negocial. Hay una mentira, un engaño, un ardid, un timo. Por eso en la PPT dice error inducido. Alguien induce error al otro. Allí sí, mientras en el error que genera anulación hay dos torpes, digamos, en el dolo hay un maloso de mala fe y una persona víctima de. Doctor, no me diga, ahí sí cabe indemnización por daños y perjuicios. Claro, si ese negocio viciado con mentiras, con engaños, por su celebración, hay daños y perjuicios, sí cabe pedir la indemnización. Pero este error tiene que ser, como se dice, el dolo, perdón, este dolo tiene que ser causante. O sea, tiene que referirse a un aspecto importante de la operación. ¿Qué pasa si la mentira o el engaño se refiere a un tema secundario? No cabe anulabilidad. Ah, doctor, entonces yo tengo derecho a engañar, pequeños engaños, pequeñas mentiras sobre aspectos secundarios, normal nomás porque el negocio no se va a caer. No, porque si esas mentiras o engaños causan daños, se va a ser responsable. Que quede claro entonces esa diferencia entre el error y el dolo. Luego tenemos la violencia o intimidación. Hay una agresión física o una agresión psicológica con el objetivo de meter presión, de obligar a celebrar un negocio que no se quiere. Esto también es anulabilidad. Vinculado a esto, históricamente otra vez está la rescisión, doctoras, doctores. La rescisión. Doctor, ¿y qué cosa es la rescisión? No he dicho recesión, ¿eh? Que es economía. Rescisión. Rescindir, que el contrato es ineficaz por una causal propia a su celebración. Y en este caso tenemos la rescisión por lesión, donde una de las partes se aprovecha del estado de necesidad de otra para conseguir condiciones contractuales abusivas. Se aprovecha de la desgracia del otro. Cuando la víctima se percata de eso y puede demostrarlo, puede pedir la rescisión de ese contrato porque este se ha celebrado aprovechándose una de las partes de la desgracia ajena. Típico ejemplo. En COVID, necesito para la cama, PUSI, 90.000. Vendo mi terreno y lo vende a un precio muy, muy bajo porque el comprador sabe de su desgracia y se aprovecha.
Oye, necesitas la cama para ahorita, ¿no? Bueno, ahorita tengo 50%. Habla, ¿lo tomas o lo dejas? Entonces está aprovechando del estado de necesidad, paréntesis, desgracia del otro. Entonces, esto antiguamente en el siglo XIX se tomaba como un tipo de violencia económica, no en el sentido de la violencia familiar, ¿no? Sino que hay una suerte de presión económica para celebrar el contrato. O sea, aquí simplemente se aprovecha de la parte, encuentra al sujeto víctima de un problema, de un dilema, de una desgracia y se aprovecha dolosamente de eso para conseguir eh, condiciones contractuales demasiado convenientes. Ahora, el Código Civil permite aprovecharse, pero hasta 40%. O sea, si el valor de mercado es 100 y esta persona abusiva lo consigue a 65, normal nomás. Doctor, lo consiguió aprovechándose. Es que, como decía Max Schreiber, ahí hay una fórmula matemática. Las dos quintas partes, 40%. Si hay una disminución, si producto de esas negociaciones en el contexto del aprovechamiento de la desgracia se vende con un descuento superior a ese 40%, dos quintos, lesión. Claro, siempre y cuando haya sido producto del aprovechamiento de la desgracia, ¿no? Porque otra cosa es que alguien se... Acá hay, en el Perú hay libertad de precios. Y yo puedo comprar, vender al precio que se quiera. Y si lo compro al 20% del precio normal es problema de cada quien. El tema del precio como tal al código no le importa. El código sanciona que alguien se haya aprovechado maliciosamente la desgracia de otro para celebrar un contrato en condiciones desproporcionadas. Eso vulnera la esencia de la autonomía privada. Acto o negocio jurídico, entonces, es un acto que implica o se refiere a la libertad económica de los sujetos. En economías centralmente planificadas, donde hay poco espacio para la libertad, va a haber muy poco espacio también para la figura del acto o negocio jurídico. Pero eso no es libertinaje, ¿verdad? Porque hay límites que hay que respetar, como el tema de las causales de nulidad, las de anulabilidad, ineficacia, lo que acabamos de conversar. O sea, al final del día la voluntad es fuerte, pero tiene límites que tienen que respetarse. La esencia de la libertad es que haya límites, decía Kant, ¿no? Sin límites es pseudo libertad. Todo cierro con la reflexión de que el curso de acto, negocio jurídico, no sé, es pesado, puede ser un poco, ¿no? O complicado, gaseoso por momentos, pero ya entendiéndolo, haciéndolo aterrizar a ciertos problemas prácticos, uno se da cuenta que tiene una importancia grande y que está muy vinculado a esta categoría tan valiosa que es la libertad, ¿no? Todo sano amante de la libertad tendría que tener un cariño especial por esta figura. Autorregulación. Uno es su propio legislador, entre comillas, en lo que se refiere a la esfera económica. Bien, doctoras, doctores, con eso iríamos cerrando la parte expositiva y pasaremos a la ronda de preguntas para ir concluyendo en esta primera sesión. Como eran varios puntos que tocar, ya no hicimos break de frente nomás. Muchas gracias. Le paso con el doctor Reader para las preguntas. Muchas gracias, doctor Ferdinand Manco, muy como brillante disposición, como siempre nos tiene acostumbrados.
Doctor, en ese momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, levantan su manito, cámaras activas relacionadas al tema de la pregunta. Es una pregunta por estudiante, por favor. Tengan en cuenta que recién hemos iniciado el diplomado. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, doctor Ferdinand Manco, sabiendo que es la primera sesión, si vienen más sesiones, usted está programado para 3 clases. Doctor, ¿por qué llevar un diplomado en Derecho Civil y Código Procesal Civil con muy buenos docentes como usted y con este temario? Muchas gracias. Gracias, Reader. Bueno, el derecho civil está, como dice el artículo 9, el título preliminar del Código Civil. El derecho civil tiene vocación universal, ¿no? Tiene centralidad en el sistema jurídico. El punto de conexión entre la Constitución y el resto del ordenamiento es el Código Civil, su título preliminar, es el derecho común. Y no importa qué especialidad se tenga, tributario, penal, constitucional, todas estos cuerpos normativos, estas ramas del derecho van a apelar al Código Civil para nutrirse de ciertos conceptos clave. Eso por un lado. Por otro lado, eh, viene ahora ya cimentada, ya está en todas las cortes del país, funcionando la llamada oralidad civil, ¿no? La nueva forma de llevar adelante los litigios, los procesos. Entonces, ¿qué mejor que llevar este diplomado, actualizarse, reflexionar, analizar, repasar los conceptos claves de derecho procesal y derecho sustantivo en este contexto donde ya en todo el Perú se está aplicando la litigación oral civil? Así que esa y otras razones hacen bastante recomendable el diplomado de UDEApolis con una plana docente muy completa, muy integral, ¿no? Desde quienes cultivan derecho sustantivo hasta quienes cultivan derecho procesal. Hay visiones y temas muy variados, así que el diplomado está bastante enriquecedor, así que se los recomiendo completamente, máximo en este contexto de reforma. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Ferdinand Manco. Así que ya saben, estimados colegas, te puedes escribir 150 soles, puedes iniciar con 50 y a fines de abril los 100 soles restantes. Deja tu número de celular en el chat. Estimado Julio, muy buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Sí, buenas noches, doctor Ford Nimango Córdoba. Muchas gracias por la clase impartida. Tengo una duda sobre cuando menciona el artículo 1 del Código Civil sobre que el concebido es sujeto de derecho en cuanto todo le favorezca, y nos habla también que los efectos de los derechos patrimoniales está condicionado a que nazca vivo. ¿Esta condición es suspensiva o es una condición resolutoria? Porque estaba revisando y hay dos posturas que una postura menciona que es resolutoria, otra menciona que es suspensiva, y yo tengo ahí cierta duda, ¿no? Y quisiera saber su postura sobre este tema. Muchas gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Interesante tema. Yo al asunto le he dedicado bastante atención. Voy a alcanzar por ahí algún material sobre el tema. Yo creo que es resolutoria. Ya hay un reciente pronunciamiento de Indecopi que un poco ha ido girando por una simple razón, doctor. La Constitución dice que el concebido es un sujeto de derecho privilegiado. Y como decía Fernández Cesárego, el maestro Fernández Cesárego también entendía que era condición resolutoria. Sus discípulos, muy respetuosamente, grandes autores, ¿no? No sé, pues Juan Espinosa, Luz Monge, entre otros, entienden que es suspensiva, pero el maestro decía que es resolutoria. Bueno, yo me quedo con la tesis del maestro siendo respetable la otra, ambas son interesantes, ¿no? Porque con la condición suspensiva lo privo al concebido de derechos patrimoniales.
Pero si la Constitución me dice que es privilegiado, o sea, ¿dónde queda el privilegio? O sea, no entiendo. La manera de hacerle justicia al carácter constitucional de sujeto privilegiado es entender que el artículo 1 se refiere a una condición resolutoria, de tal manera que el concebido puede en efecto ostentar efectivamente derechos patrimoniales, pero claro, si nace muerto, es como si no hubiera tenido nada, una condición resolutoria por la muerte, ¿no? Así podría contestar en síntesis, doctor, muchas gracias. Igual pasaremos ese material, ahí coordinamos con el doctor Rida. Muchas gracias, doctor Ferdinand. En estos momentos doy pase a Antonias. Muy buenas noches. Gracias por quienes están dejando su número. A partir de mañana me estoy comunicando con ustedes. ¿Sí? Estimado Antonias, muy buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Gracias, doctor Reader. Gracias, doctor Ford. Sí, le he llevado otros cursos anteriormente también con el doctor. Eh, una preguntita. En una minuta de compra-venta de un terreno de media hectárea, no pusieron el sello del abogado. Y cuando se eleva a escritura pública, la notaria no observó nada. ¿Es alguna causal de nulidad o de ineficacia o no es obligatorio? Gracias, doctor. Gracias, doctor Adonías. Interesante pregunta, interesante pregunta. Bueno, yo creo que la formalidad cumplió su función, o sea, como dijimos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la formalidad? Que el sujeto se la piense. Hizo su minuta, gestionó en la notaría, ¿no? La falta de firma del abogado, o sea, podríamos discutir, doctor Adonías, la nulidad de la escritura, y esto es, ¿ah? Pero el acto no, porque si es que estoy ante un acto con formalidad, probación en o libre. 225 del Código Civil, acto y documento son diferentes. Así podría contestar, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Ya saben los que van a preguntar solamente con cámara activa. Estimado doctor José, ¿cómo están? Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Mi pregunta es en alusión a lo que se conoce como contradocumento. El contradocumento, por ahí he leído que se acompaña de repente a algún acto jurídico principal y este llega a ser como un condicionante. ¿Tiene esa característica y tiene alguna forma de prescripción de este tipo de contradocumento? Gracias. Gracias, doctor José. Bueno, el contradocumento es propio de la simulación, ¿no? O sea, cuando se habla de contradocumento, A y B celebran un contrato de compra-venta, pero hay un contradocumento que dice que todo eso es mentira, ¿no? Que es de broma, que no es en serio. Entonces, como toda nulidad, habrá un plazo de prescripción de 10 años. Y como se trata simplemente de dejar constancia que los sujetos no han querido el acto como tal, el acuerdo simulatorio contra documentos no tendría que cumplir con una formalidad específica. Pero hay que recordar que la nulidad por simulación para hacer valer el contradocumento, etcétera, tiene un plazo de 10 años contados desde que yo puedo accionar. Entonces, ahí se generan ya, es más la temática de la simulación, situaciones interesantes de qué pasa luego de esos 10 años, ¿no? Pero en simple, si hay una simulación contra documento, quien quiera reclamar la simulación se somete al plazo de prescripción de los 10 años. El sujeto que emitió el contradocumento, él tiene, desde el saque le empieza a contar los 10 años, pero terceros afectados es desde que ellos pudieron descubrir la causal de nulidad, no antes. Ojo con eso, o sea, desde que se descubrió el contradocumento o alguna seña de la simulación que antes no había, desde que se puede accionar, dice el 1993 del Código Civil, a partir de ahí son los 10 años, ¿no? Bueno, así podría contestar, gracias. Muchas gracias, doctor. Tengo una participante con el nombre iPhone.
De manera excepcional, porque es la primera clase con Audiápolis también y la primera clase con el diplomado, de manera excepcional, por favor, te identificas tu nombre, por favor, y realizas tu pregunta, ¿sí? Ya saben, tienen que estar identificados los participantes. Adelante, por favor, puede activar su audio. Buenas noches. Disculpe, como he entrado muy tarde a clase, no he activado el nombre. Mi nombre es Gloria Gallardo. Doctor, muy buenas noches. Gracias por su ponencia. Quería hacerle una pregunta. Cuando se firma un testamento, la, la señora tenía 80 años y una de sus testigos es la misma abogada que hace todos los trámites. Y dos presentan un certificado psiquiátrico particular. ¿Es válido ese certificado, doctor? Gracias, gracias, doctora. Habría que ver con detalle el asunto de los testigos porque eso podría invalidar el testamento completo y en relación al certificado médico, el certificado médico puede ser de una institución pública o privada, pero tampoco es que el certificado médico porque exista, sea público o privado, ya, entonces no hay nada más que hacer. No, porque ese certificado puede ser producto de un error, de una cosa irregular, de una cosa fraudulenta, ¿no? Entonces, no, nada que ver. Entonces, tener cuidado con ello. Gracias. Muchas gracias, doctor Purrinamanco. Estimado Ricardo Reyes, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctor, ¿se me escucha? Buenas noches, doctor. Sí, adelante. Gracias. Buenas noches, doctor. Sí, mi pregunta es si en una escritura pública no existe un requisito esencial, ¿es anulable? Digámoslo así, como ejemplo, en una escritura pública celebrada por una comunidad campesina, ¿no? Que es lo típico que se da en algunos casos acá en el sur. En- el requisito esencial que te pide la ley es que en su artículo 7 te dice que tiene que existir una cierta cantidad de comuneros en asamblea única, ¿no? Que acepten que se realice ese acto jurídico. Pero en este caso no existe eso y el notario dio trámite, supongamos, a ese acto jurídico o negocio jurídico, como le dice usted, doctor, y como se dice ahora, en- se materializó en escritura pública. ¿Es nulo el acto jurídico? Gracias, doctor. Bueno, brevemente también, si es un tema comunal y no se ha respetado la regla del artículo 7 que pide cierta mayoría y demás, por más que por X, Y razón haya llegado a la escritura pública, eso no impide la nulidad, igual va a ser nulo, ¿no? Entonces, el hecho de que el acto llegue o se escriture, si hay algunos defectos de invalidez, no impide, ¿no? Cuestionar su validez, pedir su nulidad. De hecho, no solo es si se eleva escritura pública, sino que incluso si se ha inscrito, igual se puede cuestionar, porque ni la escritura pública ni el registro son convalidantes de la nulidad. El único que, entre comillas, es convalidante es la famosa adquisición del tercero de buena fe, el 2014 del Código Civil, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional del tercero de buena fe. Fuera de esos casos, no tendría que decirse que porque se formalizó, si hay un vicio, o ya no puedo reclamar, ¿no? Sí, sí se podría. Así podría contestar, gracias.